Estamos con el general Wilson Barrantes, general del Ejército, especialista en asuntos de defensa nacional. ¿Cómo está, general? Bienvenido a Radio Exitosa. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días. Igual manera para David Flores. David Flores, y con gusto siempre de saludar a toda la audiencia exitosa y compartir este tema tan importante como es el 5 de abril. Así es. Bueno, hubo pues la declaratoria y esto, según algunos historiadores, esto fue determinante para las ambiciones chilenas. Esto es, tenía que manifestarse de esa manera porque ya con el pretexto de los precios del salitre, los impuestos que se tenían que colocar, en fin, fueron nada más que pretextos. Así es. ¿Sí? Bueno, relativamente es así. Esto, el correlato de lo que venía ocurriendo en Europa pasa en América Latina. Europa venía dividiéndose, no nos olvidemos de que cuando los imperios español, inglés, francés comienzan a disputarse los nuevos destinos del mundo económicos, entonces ese correlato viene acá a América Latina y por ahí empieza la independencia. Prácticamente la independencia de Latinoamérica es una independencia promovida en todos los casos por Inglaterra. Inglaterra con sus logias masónicas comienza a impulsar estas independencias y llegamos acá. Y el último lugar para la independencia fue justamente el Perú. ¿Y por qué el Perú? Porque aquí se concentraba el poder y aquí en este lado del virreinato español y de toda la España iberoamericana, prácticamente se concentraba el manejo de toda Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque el Perú, por fortuna, geopolíticamente hablando, representa el centro de América del Sur y representa el centro del Harlem latinoamericano, es el corazón de América del Sur, y por supuesto que tomar el Lima, tomar el Perú significaba dominar América Latina. Así y es. eso General, antes de la guerra con Chile, el Callao era el principal puerto del Pacífico, ¿no? Así o sea, es. toda la producción internacional, todo lo que venía, se desembarcaba en el puerto peruano. Comercialmente hablando, y también acá salía toda la producción minera, la producción agrícola y todo lo que se manejaba para Latinoamérica venía a través del Callao. Por eso era geopolíticamente geoeconómicamente hablando también era importantísimo. Claro. Entonces, por eso es que el Perú siempre ha sido atractivo, y lo que pasa es que cuando el Perú crece a la vida republicana, crece desintegrado, no se integró, el territorio sobraba, o sea, esa es la realidad. Para el peruano común y corriente, que en ese momento había, solamente su límite era su área donde vivía, no conocía más de eso, y la clase que en ese momento comenzó a emerger era la clase que se manejó producto de la independencia con cotos o con áreas determinadas en poder de estos grandes cacicazgos que habían crecido con los nuevos criollos, que eran todos aquellos que los hemos visto en la guerra, los Pierola, los Iglesias, los Puga, y toda esa gente que de alguna u otra manera manejaba el territorio nacional. Por eso es que cuando ellos dijeron, bueno, que no me fastidien a mí, me quedo con mi territorio, y el territorio sobraba. Y nosotros a partir del año 1824 perdimos, por ejemplo, el Alto Perú, que era lo que es Bolivia, perdimos parte del territorio de lo que es la parte norte, que era el Ecuador. Entonces parte de todo eso, y el año 1879 perdimos el virreinato del Perú manejaba la Capitanía General de Chile. 12 años después la Capitanía se independiza y pasa a ser, pasa a ser una república, justamente promovida por los ingleses. ¿Y por qué promueve Inglaterra a Chile? Promueve porque el único paso obligado que teníamos de pasar del Atlántico al Pacífico era el estrecho Magallanes, y controlar el estrecho era controlar los dos océanos, y por eso que cobra importancia. No es porque el chileno pueda significar más o menos para Inglaterra, no, porque para ellos el interés geopolítico estaba en el control de los mares en esa época. Inglaterra tenía el control de los mares y indudablemente había que trabajar con estos señores, y por eso que llegamos al 5 de abril. Claro. Y llegamos al 5 de abril producto de los intereses económicos de Inglaterra, que estaban enquistados en los nuevos productos, los nuevos commodities, como podríamos hablar así, que claro, era el salitre. Así es. Bueno, y ya que hemos hablado acerca del mar desde el punto de vista histórico, siempre los grandes imperios, eso lo señala la historia universal, recordemos Inglaterra, siempre ha mantenido su posición, su hegemonía en el mundo, y yo me encuentro cierta relación con la Convención del Mar también, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque esta misma posición que ha tenido Inglaterra de manejar todos los mares del mundo, que todas las costas sean libres para que ellos puedan entrar, ese es el asunto.
Y ahí es donde encuentran hoy otra nueva modalidad de tratar de ingresar a todas las rutas del mar a través de la Convención del Mar. La Convención del Mar es un instrumento jurídico creado por los manejadores de la economía del mundo, Estados Unidos, que son los mismos que manejan las Naciones Unidas. Los que manejaron a todos los tiempos, los que han manejado las guerras. Y estos señores que hoy en día manejan la Convención del Mar son los que han tratado de romper digamos, la identidad peruana, en este caso hablando del Perú, para decirnos y convencernos de que hay que firmar la Convención del Mar. Y el peruano que reducirnos de 200 millas a 12 millas. Y reducirnos las posibilidades económicas, porque la propia Convención del Mar dice en sus articulados que si el Estado no logra manejar todos los recursos, cualquier Estado lo puede solicitar, y entonces si protestan van al Tribunal del Mar y el Tribunal del Mar le va a conceder. O sea, perdemos soberanía y jurisdicción sobre nuestro territorio. Y eso es lo que hoy en día están las nuevas tradiciones. Pero yéndonos al 5 de abril, nosotros llegamos divididos, llegamos manejados por el poder económico que en ese momento crecía y embriagados por la euforia del guano y el salitre. O sea, nosotros llegamos a manejar muchos recursos, pero nos olvidamos de lo más importante, que es la seguridad y la defensa. Y ahí fue nuestra gran debacle. Nosotros llegamos derrotados al 5 de abril del año 1879. Derrotados, digamos, prácticamente, porque los pretextos de que el 10 céntimos del quintal que le impusieron a las empresas chileno-inglesas era la causa de la guerra, y que por último el pacto secreto entre Perú, Bolivia y Argentina son pretextos, porque en realidad el tema de fondo es ese. Claro, en los hechos relevantes, según señalan los historiadores, está el decreto boliviano del impuesto de 10 centavos por quintal de salitre, la resolución boliviana del remate de las salitreras chilenas, la ocupación de Antofagasta el 14 de febrero de 1874, la declaración de guerra de Bolivia a Chile el 1 de marzo de 1879, y de ahí viene la declaración de guerra de Chile a Bolivia y Perú el 5 de abril de 1879, que recordamos hoy. Y cuando se produce la declaración de guerra, simultáneamente ocupan Iquique. O sea, esta es una cosa que ya está preparada. El 5 de abril le notifican la declaratoria de guerra y el 5 de abril estaban ocupando Iquique. O sea que esto no es una cosa que digamos, podíamos imaginar que fue consecuencia de una situación que se iba dando en el tiempo. No, ya estaba preparada. Es igual como el ataque a Pearl Harbor. Claro. La declaración de guerra de Japón. Ya estaba preparado. Y acá lo que la opinión pública debe saber es que, por ejemplo, toda la logística chilena estaba dada por Inglaterra. Los uniformes que lucieron el ejército chileno era el uniforme inglés. Tanto el pantalón, la casaca y todos los fusiles eran ingleses. Y toda esa logística se encontraba, ¿dónde? En Valparaíso. Por eso que nosotros cuestionamos que por qué no bombardeamos Valparaíso, cuando pudimos hacerlo y obviamente se hubiera destruido totalmente Valparaíso y toda la logística. Pero bueno, son las situaciones que podríamos decirlas hoy, pero la coyuntura de la época, de repente los militares de la época o los marinos de la época no se comportaron a la altura de lo que decía Clausewitz: la guerra es la guerra y hay que comportarse como tal, y nosotros fallamos ahí. Y si hubiéramos bombardeado Valparaíso, hoy en día no hubiéramos tenido la invasión que tuvimos de inglesa, chilena al Perú. Pero bueno, eso es para reflexionar, porque aquí perdimos, no porque previo al 5 de abril se había licenciado a los 2/3 del ejército, que era la fuerza más importante. 2/3 del ejército se habían licenciado. ¿Y por qué se licenció? Y se licenció porque bajo el argumento de que ya no era necesario, porque se habían firmado acuerdos con Argentina, Bolivia y Chile, por un lado, y por otro lado la borrachera que nos causó el dinero que venía muy fácilmente, el guano y el salitre, sirvió para hacer obras y para crear una nueva costra de empleados y burocracia, que en ese momento dijeron, bueno, va a faltar dinero para el manejo del Estado y vamos a entrar en crisis, así que vamos a deshacernos. Esto es igual, lo que está ocurriendo hoy. Está ocurriendo ahora en la frontera peruano-ecuatoriana. Así es, donde ya muy bien, ya hay paz, etcétera, etcétera, pero ahora hay mineros informales ecuatorianos que están entrando en la cordillera del Cóndor, y que el gobierno hasta este momento no se ha pronunciado. Nos encontraron desarmados, y hoy se repite la historia. Se repite la historia porque tenemos económicamente la Fuerza Armada ha vivido los últimos 20 años, y por no hablar desde el año 85. El año 85 los aviones que ya lo teníamos los revendimos, 12 aviones Mirage que podrían habernos impedido lo que pasó el año 95, pero lo vendimos pues por un negociado que hizo García Pérez traicionando a la Fuerza Armada. O sea, ¿qué país del mundo? Bueno, los europeos que les sobra equipamiento y porque adquieren nuevas versiones, pero nosotros no podíamos
no debíamos haber hecho, y sin embargo las consecuencias, tuvimos muertos y tuvimos viudas, discapacitados como consecuencia de estas decisiones traidoras, ¿no? Bueno, de traiciones hemos vivido todo el proceso de la historia. Pero toda la historia del Perú está llena de traiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos tenido identidad de peruanos, no hemos crecido como peruanos. Por eso que hemos regalado, fíjese, en el gobierno de Leguía, en el oncenio de Leguía, hemos perdido otro grupo, hemos perdido el Acre, más de 400.000 kilómetros, hemos perdido todo el territorio, ni siquiera hemos sido capaces, después del desastre del 5 de abril y de todas las traiciones que han habido en el proceso de la guerra, concedimos la perpetuidad a Tarapacá y Arica y Tacna, lo habíamos prácticamente conseguido por 10 años y sin embargo nos quedamos hasta el 29. Y aquí se nota claramente que la traición continúa hoy en día, porque acá, más allá de ponernos a llorar por el pasado, lo que hay que darnos cuenta es acá que las traiciones han continuado y que, por ejemplo, en este tema de la Haya no hemos apelado a la resolución 1514, artículo 6 de Naciones Unidas, que dice que los territorios que han sido arrebatados, conquistados, deben ser devueltos. Y eso, y hay que acudir al Comité de Descolonización de Naciones Unidas y reclamarlo. Lo que está haciendo Argentina con las Malvinas, lo que está haciendo España con Gibraltar, en el tiempo se va a dar. China ya reclamó el territorio que lo tenía Portugal y se lo han devuelto. Y así todos los territorios que tenía Hong Kong por Inglaterra se lo tuvo que devolver. Entonces, todo este tema no es que esto es un tema, no, ya dejémoslo ahí, no. Debemos preparar. Hoy en día también a los que nos dicen, por ejemplo, que que Chile está mejor preparado, que tiene, no, porque en ese entonces, y aquí contradigo a lo que dice Macera, que si volviera a haber guerra volveríamos a perderla, yo le digo que se equivoca, por una sencilla razón, porque hoy ya tenemos un aliado natural que es la tecnología, y la tecnología desbarata, ¿no?, pues todo lo que podríamos haber perdido en el tiempo y se puede recuperar económicamente. Mire, Chile invirtió 25.000 millones de dólares y hoy en ¿cuál día es la situación de esa inversión que ha hecho Chile en armamento? Fíjese, podría ser que para lo que tenemos sea superior, claro, podríamos pensar así, pero es chatarra tecnológica. Nosotros la obsolescencia tecnológica de los materiales que compramos tienen pues más de 50 años. Claro, así entonces eso no podríamos compararlo con nada. Sí, inclusive una computadora que nosotros tenemos de hace 5 años ya no vale ahora. No sirve. Y eso es lo que tiene Chile. Repotenciar la 486, la Pentium 1 es como elevar la Pentium 2 y ahí queda. No sirve para más. Pero lo que tiene ni sirve Chile para nada, porque hay que votarla. Y hay que votarla. Sí. Lo que está haciendo Chile, y ya hizo, gastó, no se imaginan, 25.000 millones de dólares. Es harto, como dicen, es una brutalidad de dinero, claro. Pero sin embargo su obsolescencia tecnológica ya le llega. ¿Por qué? Porque hoy en día nacen, como bien se ha dicho, armas que con 5.000, 6.000 millones de dólares podemos destruir todo el potencial. Y el Perú cuenta con ese armamento. Tenemos lo más importante, fíjense ustedes, tenemos las reservas internacionales netas que ya deben estar en el orden de los 70.000 millones de dólares. ¿Qué más tenemos? Tenemos una deuda externa que está sobre los 35.000, 40.000 millones de dólares. Cosa contrario con Chile. Chile tiene una deuda que llega a los 100.000 millones de dólares. Y además tiene, por otro lado, sus reservas internacionales que son casi la tercera o la mitad de lo que es el Perú. Entonces nosotros no somos un paisito, pues, que en este momento, yo le digo, para que los ciudadanos tengan dignidad, porque es cierto lo que dice la opinión pública. El peruano de a pie jamás ha perdido su compromiso con la nación. Jamás lo ha perdido. Y eso se ha demostrado en todos los procesos de la historia. Todo lo que hemos tenido nosotros, las pérdidas han sido de nivel político, porque ya le hemos dicho, los territorios que hemos pedido casi 1 millón de kilómetros cuadrados, lo hemos perdido por decisiones políticas. Claro, eso sí. Nada más, porque no es por guerras, porque dicen, no, el ejército nunca ha ganado una guerra. Yo le digo, no, señores, la guerra del 79 la han ganado los retirados, los ancianos. No nos olvidemos, el señor, el gran mariscal del Perú, coronel Francisco Bolognesi Cervantes, era un militar en situación de retiro con 65 años de edad y dio el exquisito ejemplo de honor y de cumplimiento del deber, ya en el retiro, porque no había actividad. ¿Qué hizo Pierola? Los militares en actividad los contó en un solo batallón. Claro. Por eso que la historia de los reductos, como bien lo narra nuestro amigo Hamilton Segura, es que justamente pues había gente desordenada que no tenía ni siquiera la más mínima idea de lo que había que hacer. Claro. Improvisaron batallones de alumnos, batallones de estudiantes, batallones de sanmarquinos, batallones de guadalupanos, artesanos, que no tenía nada que hacer. Bien, ¿no? Estamos hablando acerca de este capítulo nefasto, ¿no?, de la historia del Perú, la declaratoria de guerra de Chile al Perú un 5 de abril 1879. Y se pronuncian también nuestros oyentes. Esto es Radio Exitosa, son las 6:49 aquí en Exitosa, Domingo. Sí, señor, le escuchamos, buenos días. General Barrante, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está don Rubén? En primer lugar, yo creo que lo que tenemos hoy en día, todos los peruanos, no es como unos oyentes dicen que estamos
caídos en el tema armamentismo. Lo que tenemos hoy en día, don Rubén, es una radio que de un día para otro puede llamar y puede prácticamente reunir a todas las personas, a todos los patriotas que queremos salir a defender a nuestro país. Porque estoy chequeando todas las radios en este momento y ninguna radio, ningún medio de información está tocando el tema patriótico. Por eso es que hoy en día prácticamente Radio Exitosa se ha convertido en la radio de la dignidad nacional, porque ustedes son los únicos que hablan las cosas como son, hablan la realidad, no son prácticamente como estos inversionistas de telecomunicaciones que son pro-chilenos, que todo a favor de Chile. Veo cuántos profesionales salen a hablar a favor de Chile. ¿Dónde estamos, pues? Entonces ustedes son los únicos que toman esa bandera. Yo le quería hacer una pregunta al general Barrantes, ya que siempre lo escucho hablar de patriotismo, y que hoy en día prácticamente el general Barrantes ha puesto bien en alto el nombre de todos los militares, porque los militares hace años han estado arrinconados, no han tenido autoridad moral para hablar, porque han estado metidos en actos de corrupción, en gasolinazo, traición que han hecho al mismo ejército los militares, prácticamente apoyados por el gobierno de Fujimori, por muchos gobiernos, y gozando pues de esas exquisitades que da la institución militar, apoderándose de tesoros y de mucho dinero. Yo le quiero hacer una pregunta al general Barrantes. ¿Dónde estuvo el general Barrantes en el día cuando el general Velasco, nuestro gran general Velasco Alvarado, iba a atacar Chile y fue traicionado por este señor Juan Morales Bermúdez? Muchas gracias. Francisco Morales. Bien, es una pregunta. Hay otra llamada. Esto es Radio Exitosa. Son las 6:51. Vamos con las preguntas de los oyentes. Señor, le escuchamos preguntas, por favor. Hay muchas llamadas en cola. Por favor, breve. Señor, le escuchamos. Hola, buenos días. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, señor Rubén. Mire, yo opino de que lo que estamos viviendo realmente, lo de la guerra con Chile no fue directamente con Chile, fue con Gran Bretaña, ¿no? Que son los británicos. Y aparte de ello también lo que es Alan García, cuando fue presidente, también trajo a Michelle Bachelet, la trajo aquí a que un 28 de julio para que vea todo el armamento que tenemos los peruanos. Alan García siempre ha sido un traidor a la patria, y antes de Ariza, antes de los marinos, que también nos han traicionado últimamente. Y Ollantumala también es otro traidor, porque ha entregado el mar peruano, lo ha entregado a Chile, ¿no? Y también le doy la razón al señor que me antecedió, que el señor Barrantes también porque no apoyó a Juan Velasco Alvarado cuando quiso recuperar Tarapacá y todo el territorio que nos quitó Chile, ¿no? Porque dice que es cuestión de político, que los militares no tuvieron la culpa. Entonces, ¿por qué el general Barrantes no apoyó? Nosotros, como tontos, hemos devuelto al soldado desconocido. ¿Y quién nos devuelve el Huáscar? Hasta el día de hoy el Huáscar lo tiene Chile, y los chilenos dicen que nosotros le hemos quitado la papa, el oyoco, el pisco, que dice que es de ellos, que la oca, todo es de ellos. El ceviche dicen que es de ellos, un poco más, y dicen también que el monumento de Ramón Castilla es de ellos, porque ahora que hace el monumento de Bernardo Higgins ahí dentro del Palacio de Gobierno, doctor Rubén Sánchez. Bien, señora. Bueno, hay preguntas directas. Bueno, efectivamente, quiero manifestarles que como consecuencia de la decisión política del gobierno de Velasco de recuperar Arica y Tarapacá, nosotros que éramos cadetes de la escuela militar nos aceleraron para salir y ocupar la frontera, porque el año 1975 íbamos a tener la conflagración con Chile para recuperar el territorio, y es público, y lo que voy a decir es verdad. Entonces nosotros los alfereces recién egresados estamos en la línea de frontera prácticamente el mes de febrero hasta agosto del año 75, en las alturas de la zona del Mazo Cruz, para desembarcar por el lado boliviano, cruzar y bajar y hacer un cerrojo a Chile, a Arica. Bueno, eso es lo que pasó. O sea, nosotros fuimos ajenos a lo que se venía maquinando en esas circunstancias. Nosotros no supimos, no teníamos información real de lo que había pasado. Cuando después ya desmontamos y volvimos a
en agosto volvimos a Juliaca, donde salimos con toda nuestra logística. Ya nos habíamos enterado efectivamente que Morales Bermúdez estaba en el gobierno y que habían desmontado todo el aparato de Velasco militarmente hablando. O sea, nosotros éramos alfereces, pero yo le recomiendo a la opinión pública, cuando se analice este tema, nosotros no busquemos que las Fuerzas Armadas sean Fuerzas Armadas guananeras, que cada uno se levante por un lado o se levante por el otro. Lo que debemos buscar nosotros es identificar hoy en día las traiciones de Morales Bermúdez, el felón, y él está vivo, y como ha sido Pérez de Cuellar, que también están vivos, y hay que desenmascararlo para que la vergüenza los señale. Nosotros teníamos 19, 20 o 21 años en esa época. Bueno, pero de todas maneras, y a la ciudadana le pregunto, de repente por la voz que tiene, me parece que ya era bastante mayor, yo pregunto, ¿qué hizo ella frente a lo de Morales Bermúdez? Seguramente que nada, muchos peruanos no hicieron absolutamente nada, pues porque ¿quién se metía en ese momento con Morales Bermúdez? Además tenía el respaldo de Chile, porque esto se produjo y simultáneamente vino el golpe de Pinochet y así fue concertado, claro. Porque esto fue una maniobra que además fue apoyada por Estados Unidos, porque claro, no se quería la guerra. En esos años, lógico, estaba todavía la Guerra Fría en el mundo, y entonces el gobierno de Estados Unidos no le interesaba si ese gobierno era pro socialista o pro capitalista, no le interesaba, lo interesaba es de que esté fiel a sus intereses. Y se promovieron los golpes de Estado en Latinoamérica. Latinoamérica estaba manejada por todos los militares de color de. Y si se produjeron algunas exageraciones contra los derechos humanos y todo eso, pasaba totalmente desapercibido, ¿no? Sí, así es. O sea que no se notaba absolutamente. Igualito nada. Ocurrió también en el Medio Oriente, ¿no? Claro, hoy viene ocurriendo. Claro, por ejemplo, hoy no nos olvidemos que los propios senadores y analistas y políticos norteamericanos reconocen que ellos son los culpables de haber creado Al Qaeda, son los culpables de haber creado al EI, Estado Islámico, y entonces los intereses de los países que manejan el poder económico mundial los ha llevado pues a hacer atrocidades. Por ejemplo, Yemen, que era considerado un estado terrorista, hoy en día es un estado aliado de Estados Unidos porque está en sintonía con Arabia Saudita, y un sector de Yemen es apoyado por Irán. Entonces y ahora es un tema en las Naciones Unidas. Ahora sí se toca eso. Ahora se toca. Antes no se tocaba, ¿no? Bien, esto es Radio Exitosa, son las 6:56. Más preguntas, por favor. Esto es Exitosa Domingo. Señor, le escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Llamo de Huancayo. Sí, señor, lo escuchamos. El asunto es que el 2008, cuando Alan García fue a Santiago, pues el señor se hizo condecorar, ¿no? Como un gran amigo de Chile, pero ¿qué pasó? Inmediatamente les planteó la demanda de La Haya, pues fue el presidente más odiado por los peruanos, más odiado por los chilenos. Pero ¿qué pasó después? Como él es un gran promotor de inversiones con Endesa, autorizó la construcción de 2 hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque Chile ahorita hay recortes, se está llegando a la calor de 38 grados y la energía cuesta de 3 a 4 veces más. Y el 2013 Kuczynski ha ido 2 veces a ofrecerle la venta de energía eléctrica a Chile. Y ahora qué casualidad, Endesa, la principal empresa generadora y distribuidora de energía allá en Chile, está construyendo 2 hidroeléctricas aquí en Perú para abastecerlos. ¿Por qué? Porque mire, uno de ellos está aquí en Surcubamba, Huancavelica, el otro está aquí en Comas, en Junín. Lamentablemente hay peruanos que dicen ser peruanos y mira lo que están haciendo, señor. Y hay otra cosa, he leído un libro allá en Santiago donde dice La sangre azul y la clase gobernante del Perú, donde todos los señores de España que han venido de cárceles, lamentablemente la mitad de los italianos eran de esa condición. Ahí están los famosos apellidos que cuando la corona estaba en crisis empezó a vender títulos nobiliarios como marqués, conde. Hay un marqués bien conocido que es León de Alegría, un delincuente aceitador, pues que es de la clase alta, dice de Alcurnia, ¿no? Como está el señor Trasinic. Hay otros apellidos de la Tudela. Bueno, lamentablemente no he podido sacar esa copia a la biblioteca de la Universidad Católica de Chile, no te acepta sacar copias. Eso era todo, señor Sánchez. Buenos días, le felicito por la emisora que usted tiene, gracias. Bien, señor, gracias a usted. Hay otra pregunta, esto es Radio Exitosa, son las 6:58. Señor, lo escuchamos. Buenos días. ¿Está ahí? Bien. Sí, señor, lo escuchamos.
A ver. Aló, buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Sí, yo soy de Caraballo. Caraballo. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cómo puedo hacer yo para conversar con yo lo que le apretaron los carros a su mamá? Bien, no lo escuchamos bien. Hay un problema ahí. Bien, general Barrantes, ¿qué nos dice? Bueno, mire, la otra parte que nosotros debemos mencionar es que esto que ha ocurrido el 5 de abril debe servir para reflexionar a la clase política. Mire, actualmente hemos tenido una serie de problemas para lograr reequipar y hacer conocer a la clase política la problemática de la Fuerza Armada. Los problemas de la guerra van a existir toda la vida. Alemania y Francia están hoy día reconciliados, pero viven una paz armada. Nada es, digamos, ingenuo pensar de que ellos están hermanos y que no se protegen. Tienen los ejércitos más poderosos del mundo, tanto Alemania como lo tiene en este momento Inglaterra, como lo tiene Francia. Mantienen su ejército preparados al extremo más grande, como lo tiene Rusia. Rusia sigue siendo la primera potencia nuclear del mundo. Y entonces China ha vuelto a ser un poder mundial. Japón, que no tiene fuerza armada sino fuerza de autodefensa, es poderosísima. Todos los países del Asia-Pacífico que tienen un Producto Bruto Interno de 250.000 a más millones de dólares, esos tienen una fuerza armada versátil tipo TAN, pero el Perú, teniendo las posibilidades enormes de crecimiento, porque los tenemos, somos penetrados por la invasión cibernética, ambientalista chilena, que genera problemas en las inversiones mineras, crea problemas en la propia clase política, y por la penetración que viene haciendo permanentemente, y nosotros seguimos todavía esperando respuesta de Chile. Fíjese, a mí me parece ridículo, y lo digo con toda honestidad, que el presidente esté exigiendo que le den una respuesta. ¿Qué respuesta le van a dar? Le van a decir lo mismo. El Estado chileno, y fíjese, el Estado chileno no hace espionaje, y que hemos destituido al director de inteligencia de la Marina, punto, y ahí quedó, y no espere más, y si espera más es un ingenuo, pues, y esto ya no debe ser así. Entonces, y nosotros lo que tenemos que hacer es, señor, prepárate, si no lo has aprendido ahora, pues ya tu tiempo se acaba, ¿no? Entonces, pero le queda poco tiempo para completar su preparación de su fuerza y ser respetado, porque si no tienes fuerza no te respetan. Esa es la realidad. Bien, vamos a hacer una pausa y luego volvemos para seguir hablando acerca de estos temas de actualidad hoy, 5 de abril. Continuamos con Exitosa Domingo, aquí en Radio Exitosa. Bien, esto es Radio Exitosa. Nuestros teléfonos están a su disposición, 251-9422 y 467-4499. Bueno, la historia de límites del Perú señala también la pérdida de nuestro territorio. El Acre, por ejemplo, una región completa se le entrega a Brasil sin producirse ninguna guerra con Brasil, ¿no? Eso es lo que realmente a muchas generaciones nos llama poderosísimamente la atención. Esto es Radio Exitosa, son las 7:03. Muy bien, vamos con participación del público. Buenos días, bienvenidos a Exitosa, lo escuchamos. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Entonces, siempre Chile, constituente de Chile, nunca va a aceptar que ha estado espionando ni nada. Pero yo creo que podría ser una buena oportunidad para pedirle a Chile como una disculpa que nos pueda devolver todos los archivos y las cartas que ellos robaron en la guerra con Chile. Hubo una historiadora que ha escrito un libro llamado La Guerra Maldita, que ha recopilado todas las cartas de un militar, que no recuerdo ahora el nombre, pero que Chile lo está teniendo en una bodega con las originales. Y ella decía que eso debería estar aquí en nuestro país. Entonces podríamos aprovechar eso y como una disculpa que nos devolviera todos esos archivos. Y segundo, es que algo que no le han dicho, es que el último que me ha acusado de espionaje dijo de que la CIA en Iquitos, la inteligencia en Iquitos le estaba dirigiendo una agente de la CIA. O sea, en palabra de un mentiroso todo se hace dudoso, pero tampoco sería malo poder investigar si realmente eso es cierto, porque en ningún programa salió si es cierto o no, o si hay una investigación de ello. Nada más. Muchas gracias. Bueno. Gracias por su participación. Esto es Exitosa, la Radio del Perú, 7:04. Nuestros números telefónicos 251-9422, 467-4499.
Bien, general Barrantes, ¿qué nos dice sobre esto? Bueno, mire, definitivamente, ya lo reiteramos nuevamente, el espionaje es una actividad, es una actividad que los sistemas de inteligencia del mundo lo hacen todos los estados, y nosotros hemos perdido, para recordarle a nuestros radioyentes, hemos perdido agentes peruanos de inteligencia del ejército, lo hemos perdido en Chile, que fueron encontrados, y ¿sabe cuál fue la consecuencia? Fueron muertos. Y uno de ellos es el técnico Tacía, a quien le rindo mi homenaje. Este señor fue encontrado en Chile, y según el diario El Mocito del general Contreras, que era el director de inteligencia de la llamada DINA, dice que fue la primera víctima de gas sarín. O sea, esa es la situación que pasa con los sistemas de inteligencia. Los sistemas de inteligencia tienen esa actividad. Cuando los pescan, ya sabe inteligencia que lo quedan pues a merced de... Pero aquí, ¿qué pasó con los otros espías chilenos que fueron detenidos en el norte, en Talara, tengo entendido, y inmediatamente lo atendieron bien y después lo devolvieron? Claro, exactamente. Acá hemos tenido una actitud, en este caso ya estamos hablando que estamos con el felón Morales Bermúdez, con el traidor, general traidor del ejército y del país. Entonces ya tenía otro trato, porque si hubiera sido nuestro inefable general Velasco, cualquier otro patriota, hubiera tomado las acciones más pertinentes. Porque el espía sabe y se expone a que si es inmediatamente encontrado, mire, en el mundo pasa eso, y ya sabe, el código de espía encontrado, espía muerto, porque nadie acepta el espionaje. Pero acá estamos cacareando como plañideras, que hemos sido violados prácticamente en términos paradigmáticos, pero así ocurrió. Entonces, ¿qué podemos esperar más? Y esa conducta la hemos tenido. Ahora que lo apoye cualquier otro país y que lo hagan a través de terceros o de cuartos, de la CIA, la KGB o lo que fuera, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque cada estado debe protegerse lo mejor posible para evitar ser penetrado. Ya saben, pues, quiénes son los adversarios permanentes del Perú, de hecho, que es Chile. ¿Quiénes son los adversarios permanentes en el campo político, en el económico, en el militar? Es Chile. Por eso hemos dicho en este medio y en cuantos más existan, que Chile será y es nuestro eterno enemigo, y habrá que refundirlo pues en la Antártida y desaparecerlo de la faz de la tierra. Esa es nuestra posición como patriotas, ¿no? Bien, estoy en Radio Exitosa, son las 7:07. Juan Carlos Atoche se incorpora también aquí a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo está, don Rubén? ¿Qué tal? Muy buenos días. Listo para entrar a tallar, ¿no? Así es, venía escuchando al general Wilson Barrantes, ¿ah? No. Siempre habla con la verdad, conoce la historia. Claro, y es importante hablar también de un piurano como el general Velasco, cuna también de Juan Carlos Atoche, ¿no? Claro, era alférez en aquel entonces, don Wilson Barrantes. Tú pensabas que era coronel, por favor, pues. No, ¿por qué me piensas así? 19, 20 años. Éramos pulpines en esa época. Era pulpín. Y no había pulpón la mayoría ahora, no había la mayoría de edad recién a los Pero cualquiera que lo escucha, don Wilson Barrantes, y que no conoce la historia, puede creer que usted está apelando a un falso patriotismo, es decir, apelar al antichilenismo para de ahí, digamos, jalar agua para su molino. Más todavía cuando una persona como usted que ha planteado su intención de lanzarse a la presidencia. Por supuesto, cualquiera podría pensar eso, pero nosotros hemos venido despertando la conciencia nacional, no de ahora ni de ayer, hemos venido hace mucho tiempo. Pero esa es la única manera de despertar la conciencia. No hay otra. ¿Por qué? Porque el Estado, que es su responsabilidad, no lo hace, porque el Estado debe despertar la conciencia nacional a través de la educación, y la educación ha sido revolucionada culturalmente, porque han desaparecido todo atisbo de patriotismo y de conocimiento de la realidad nacional. Fíjese usted, en los colegios, en primaria, en secundaria, cuando se enseña qué es patria, qué es nación, qué es Estado, cuáles son los símbolos patrios, cuáles los límites, la función del Estado, eso se enseñaba cuando uno tenía cuarto y quinto año de primaria. Pero cuando se recuerda, y es necesario recordar todos estos hechos y recordarlos tal y como sucedieron, ¿no? Claro, porque es la única manera de aprender de la historia, de conocer la historia. Claro. Pero a futuro, ¿qué es lo que plantea usted? Es decir, a futuro, ¿cuál es su visión de lo que debe ser la relación Perú-Chile? Es decir, ¿estamos condenados por la historia a seguir siendo países enemigos? ¿Nunca vamos a poder construir un futuro juntos? Yo le voy a decir algo que lo dijeron los chilenos. Decía que al Perú había que desaparecerlo para que nunca más se levante. Eso era lo que dijeron el año 1879. Pero nosotros, como bien lo mencionamos al inicio, geopolíticamente,
estamos ubicados en el corazón de América del Sur. Estamos en una posición estratégica. Estratégica, extraordinaria, y somos bendecidos por la naturaleza, por todos los 84 microclimas de los 102 que existen en el mundo, y aquí todos somos atractivos para todo el mundo. Y además de eso, tenemos recursos, commodities en variedades, tenemos todo. Pero somos un país rico. Rico. Y somos tan ricos que en menos de 20 años hemos pasado a tener un crecimiento que prácticamente, yo diría en términos reales, que ya hemos superado a Chile. Pero en términos formales, tal vez no lo seamos, porque nosotros, al margen de eso, nuestro Producto Bruto Interno se ha ido incrementando a medida que hemos crecido económicamente. Ha crecido también el clorhidrato de cocaína, el negocio de la droga, y todo eso nos hace inmensamente ricos. O sea que nuestra capacidad... Pero usted está planteando una cosa en función de lo que dijo o dijeron algunos en 1870 y tantos. Claro, entonces... No, pero le estoy diciendo lo que significamos para el futuro. Para el futuro, el Perú, ¿cuál es la visión que tenemos del Perú? Ser un país, el primer país desarrollado en América del Sur, el primer país económicamente hablando, el primer país que maneje los mares en el Pacífico Sur, el primer país que tenga el crecimiento más alto de Latinoamérica, el primer país que tenga la mejor educación, el primer país desarrollado. ¿Y cree que eso se va a lograr con una política antichilena? No, es decir, antichilena, plantear el desarrollo en función de cómo le gano a Chile siempre. No. Chile para nosotros no debe ser nuestro referente. El que piensa que Chile es el horizonte está muerto, pues, porque el horizonte es el infinito para el Perú. O sea, Chile viene a ser una pulga alrededor nuestro. Ni siquiera debemos tenerlo como referente. Solamente lo mencionamos para despertar a aquellos que piensan minúsculamente como que el referente es Chile. Por eso yo siempre menciono acá, varias veces he dicho que hay mucho pro chileno y bastantes en la clase política que todo lo que hacen es compararse con Chile, porque Chile subsidia, Chile paga ONG, Chile paga a ONG de derechos humanos, paga ONG ambientalistas, y entonces muchos viven de los medrugos que le da Chile, pero ese no es el horizonte. El horizonte es saltar más allá del mundo. Y nosotros tenemos capacidades para eso, tenemos la habilidad. ¿No le gustan a usted las inversiones chilenas en nuestro país? No, es que no me gusta la inversión chilena. Mire, el inversionista en general no tiene nacionalidad. Yo se lo puedo decir, que esos inversionistas que están en el Perú... Capital no tiene frontera, a eso se refiere. No tiene frontera, y además no tiene nacionalidad. Le digo esto, que por ejemplo no tiene patria. Todos los intereses económicos que existen en el mundo, vaya usted, ¿dónde se encuentran? Se encuentran desparramados por todo el mundo. Ellos manejan su propio Estado-nación, el Estado-nación capital. O sea, acá el pensar que el capital chileno es el respaldo que va a tener Chile para el futuro, se equivocan, porque el momento que aquí en el Perú no nos espía económicamente desde hace tiempo, entonces Chile a través de sus inversiones. No nos espía económicamente, nos ha penetrado económicamente, sí, claro. Pero no dice usted que los capitales no tienen frontera, entonces no hay capitales chilenos, entonces en esa lógica. La globalización ha cumplido un rol importantísimo, ha roto aquello que nosotros llamamos la soberanía. Por eso que los conceptos de seguridad nacional se han perdido en el espacio en la década del 90. Pero entonces, bajo esa lógica, yo le voy a hacer una pregunta bajo esa lógica, bajo esa premisa. Las inversiones chilenas que están en sectores estratégicos en nuestro país, ¿correcto? Considerando que usted dice que el capital no tiene fronteras, que la globalización lo que ha hecho es una apertura, en fin, ¿no le preocupan entonces? No, sí me preocupan, porque es un riesgo para la seguridad nacional. Entonces, pero yo le digo una cosa. Tiene que definirse. ¿Tienen frontera o no tienen frontera? No, es que yo le digo lo siguiente. Cuando Estados Unidos, subasta los puertos, concesiona los puertos en Estados Unidos, lo ganan los árabes. Inmediatamente lo suspenden porque las industrias estratégicas no pueden estar en poder del capital manos extranjeros, claro. No pueden estar. Entonces acá nosotros, por ejemplo, que venga a invertir una tienda, que haga lo que quiera, hasta ahí controlado, y que paguen sus tributos y paguen sus impuestos, estamos de acuerdo. Mire, 17,000 millones de dólares de inversión chilena. ¿Cuánto han pagado por impuestos y tributos? El crecimiento de la recaudación tributaria ha descendido en los últimos 5 años, para hablar de 5 años, ha descendido. Entonces, ¿qué significa? Que probablemente hay una evasión tributaria producto de estas inversiones chilenas, producto que mayoritariamente, porque son los que mayoritariamente están invirtiendo en el Perú. Si uno hace la comparación de dónde proceden las mayores inversiones, una de las mayores es chilena. Pero la más grande inversión en nuestro país no es chilena, es de China. Claro, o sea, al margen, China es el país que más plata tiene en este país. O sea, usted también entonces se opondría a China, pese a que profesa admiración por eso yo le estoy diciendo, el capital no tiene frontera. Y yo le digo una cosa, el hecho de que China esté aquí en el Perú, ¿con qué finalidad lo hace? Con la finalidad de establecer una cabecera de playa para sus fines económicos. Bueno, es la entrada, Perú es la entrada. Económicamente, China desea controlar el Perú, y por una sencilla razón, porque aquí está el gran
mercado que es Brasil y el Mercosur. Entonces aquí ellos recaban la mayor cantidad de fruto de soya que lo traen a través del Atlántico. Entonces para ellos son 5.500 millas náuticas que ahorrarían si es que la relación Perú-Brasil se acorta, y para ellos significaría pues una economía muy grande. Por esa razón yo pienso, y lo digo nuevamente acá, es cierto, el capital no tiene patria, pero en el caso de China es un estado distinto. No comparemos la posición de China, es un estado que es manejado, su economía es manejada del Estado. No es el caso chileno, que su economía es manejada en dos sistemas, vamos a hablar. Una parte lo maneja la economía propia del Estado a través de las empresas estatales, y la otra la manejan las empresas que son privadas. Netamente privadas. Como el caso LAN, ¿no? LAN hace convenios con el Perú, como lo hace con Brasil, como lo hace, y ya está al margen del Estado. Y ahí no va a tener pues, problemas con Brasil. Así es, el objetivo de algunas empresas chilenas es ser empresas transnacionales. Así es. Ellos miran hacia lo más grande. Buscan expandirse. Claro, expandirse, porque es eso el objetivo, ¿no? Pero es natural también en capitales de ese tipo. Y prueba de ello son que han entrado acá y luego después han sido hasta revendidas. Por ejemplo, estas boticas. Inca Pharma, por ejemplo, ya la compró capitales peruanos, ¿no? Eso es así sucesivamente. Claro, ellos claro, pasan de capital en capital. El problema es el intercambio, mi estimado Rubén. Si nosotros tendríamos la misma facilidad en Chile, no la tenemos. Y ahí está las negociaciones que deben hacer los estados o los gobiernos, en todo caso, para efectos de darnos las mismas, el equilibrio de facilidades, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que se ve ahí es una cierta obsesión, afán e incluso ingenuidad de parte de quienes dirigen este país, porque se confunde a veces inversión con entreguismo. Claro, en el nombre de la inversión yo te termino regalando el país, haz lo que quieras. Es que esa es la corrupción, pues. La corrupción nos ha venido a infectar desde hace cientos de años, y fíjese, la mejor forma de darnos cuenta que es así es cuando nosotros estamos dándole concesiones. Por ejemplo, el caso Yanacocha, le menciono, ¿no? Que dice que se captura o se trabaja de 1 a 2 gramos por tonelada, y los informales sacan 8 a 10 gramos por tonelada que trabajan en el tema del oro. Entonces estamos dándonos cuenta que esa concesión, ese contrato ley es lesivo, y eso ha costado una rotura de manos, por así hablarlo, ¿no? O cuando no exigimos, por ejemplo, que el informe de impacto ambiental respete el medio ambiente, y eso es lo que genera todos los problemas socioambientales. Están generados porque los informes medioambientales son aprobados por el Ministerio de Energía y Minas sin haber verdaderamente constatado. Cuando nos damos cuenta que la unidad de pasivos ambientales del Ministerio de Energía y Minas no ha recuperado pero ni siquiera 1 centímetro cúbico de agua de los ríos. Entonces tienen toda la razón del mundo las comunidades a protestar, el pueblo a protestar, porque la corrupción de estos funcionarios del Estado por unos cuantos millones de dólares que le cae bien a muchos. Claro, no se aplica la ley y la regla para todos. Miren, en Chimbote pasó algo que grafica lo que es el favoritismo, ¿no?, con el que los gobernantes se manejan en relación a la gran inversión. En Chimbote le cierran el negocio, una pequeña tienda, una ferretería, a un emprendedor. ¿Por qué? Porque no tenía licencia. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien. No tiene licencia usted, se le cierra el kiosco, ¿correcto? Pero llega una tienda chilena, un gran formato chileno, y empiezan a construir sin licencia, sin permiso, sin nada. El día de la inauguración está el alcalde de la provincia, es decir, la autoridad, y no tienen licencia, no tienen nada. Claro, eso es lo que está pasando acá en Lima. En Lima está pasando mayoritariamente, por eso le digo, en todo lo que es inversión chilena, en los 17.000 millones de dólares, a ver, un agudo. ¿Cuánto tenemos nosotros allá en Chile? Estamos en 7.000 a 9.000 millones, estamos en ese camino. O sea, casi al 50%. La balanza comercial es negativa en este caso Perú-Chile. Entonces, yo creo que para que exista, digamos, reconciliación plena, tiene que haber pues un equilibrio de inversión, ¿no? O sea, se me tiene que permitir a mí facilidades, y ojo en 2 o 3 cosas, que son 2 o 3 grupos económicos que están en Chile, pero acá nosotros tenemos 50 o 60 productos o firmas o empresas chilenas que están en el Perú. Ahora, los territorios, los terrenos, las facilidades de agua, las hidroeléctricas, es decir, todos tienen las mejores facilidades para que inviertan, y como bien se ha dicho, el nacional no tiene nada, no tiene los créditos, porque acá la solución es sencilla. Yo quiero que mi país crezca, démosle, pues tenemos dinero, démosle facilidades a los peruanos para que formen su empresa, y que ya la tienen.
Si nos ponemos en el caso hipotético de que usted es quien está dirigiendo al país, ¿correcto? Usted es el jefe, es el presidente de la República y está en una situación como la actual. Chile no se disculpa, Chile no reconoce el espionaje, va la segunda, tercera nota de protesta y nada. Chile no acepta, dice no, acá no pasó nada, en fin. ¿Qué haría usted? Mire, muy sencillo. Usted parece ser partidario de la guerra, de frente. ¿Qué guerra? La guerra la contra fusil la en pobreza, mano, la vamos guerra a Tacna. No, lo que pasa es que nosotros estamos preparados física y mentalmente. Mire, yo le digo, la guerra económica, yo inmediatamente le pongo una empresa transnacional. No me hable como guerra económica. No, es que ¿iría a la guerra de armas, sí o no? No, la guerra de armas es la última, el último estadio que, de la digamos, política. De la política. Claro. Correcto, pero previamente yo le digo, ¿cómo hago crecer al país? ¿Cómo rompo el monopolio del LAN, por ejemplo? Poniendo facilidades a todas las empresas. Abres el mercado. Abres el mercado y le pongo el precio a $50 pasaje para que se vaya al Brasil. Le aseguro que no vende ni un solo pasaje y se quebró. Aquí el mercado te bota solo del mercado. Te expulsa, claro, te castiga. Entonces igual en todas las empresas, las facilidades del mercado de los tenderos. Fíjese usted, la gente del Hueco, por ejemplo, que quieren concesionar al frente el penal San Jorge, se le da a esa gente y ese mercado va a ser mucho más poderoso que el mercado que vengan a poner los chilenos, porque ese mercado vende más y son peruanos. Claro, atacaría primero por el mercado, lo económico. Que la guerra económica es que si no haces el crecimiento económico no haces nada, pues tienes que pedir apoyo. El crecimiento económico es fundamental. Y luego la inversión en ciencia, tecnología, educación y todo, y hacer internacionalizar el Perú al mundo. O sea, aquí tiene que estar presente la mejor tecnología europea, rusa, china, japonesa, coreana y pero ahora americana. la mejor tecnología es la asiática, ¿no? Por eso le digo, tiene que estar presente acá. Si no está presente acá, señor, estamos fuera del mercado. Por eso es que yo le decía de que si no traemos nosotros la inversión en ciencia y tecnología acá y la formación en ciencia y tecnología, el intercambio en ciencia y tecnología, y que aquí en el Perú tengamos, por ejemplo, centros de investigación auspiciados por estas inversiones y pagarle aunque sea, estaríamos en desventaja del mundo. Perfecto. ¿Hay llamadas? Sí, señor, ¿lo escuchamos? Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice usted? Son las 7:21. Esto es Radio Exitosa. Señor Rubén Sánchez, en una oportunidad, y creo que ha sido en estos días, usted estuvo entrevistando a una procuradora. Ella bien dijo que los fiscales, procuradores y magistrados tienen que estar a favor del Estado. Yo trabajo con unos mercaditos, unas paraditas acá en San Juan de Miraflores. En una oportunidad, el exalcalde Ocampo de San Juan de Miraflores dijo: los grandes mercados vienen con sus fiscales, vienen con sus procuradores, lo único que yo tengo que hacer es firmar callao boca. Entonces los grandes mercados han proliferado, han comprado a precio ganga terrenos. ¿Esto qué es? Corrupción. Ahora esto hay que corregirlo, no solamente con los mercados chilenos, también con los brasileños. ¿Qué ha pasado con Cider Perú? La planta de Cider Perú ha sido parada hace 4 años. Odebrecht está haciendo obras en todo el Perú. ¿Con qué fierro cree que están haciendo Odebrecht en el Perú? Importado de Turquía. Fierro de Turquía viene acá al Perú y lo sellan y le ponen Cider Perú en todas esas varillas que están en el mercado. Y ojo, esas varillas actualmente de Cider Perú, esas varillas de fierro de 3/8 de media, usted lo dobla, se quiebra. Y con esos fierros están haciendo el túnel en el río Rima, han hecho todo puente para el tren eléctrico a San Juan del Lurigancho, y siguen haciendo obras como el de Salvador Allende, aquí en el puente Benavides, y se siguen haciendo obras. Por la corrupción, por el poder de la corrupción en el Perú, hay una inercia en la fiscalía. No se investiga, no se profundiza los juicios. Todo está en contra de los peruanos y, como bien dice ahí el general o el comandante, a cualquier mercadito, cualquier tiendita peruana se le cierra, se le pone una serie de trabas. ¿Dónde están las reglas claras, las reglas claras para el mercado peruano? No la hay. Por eso que prolifera esto de que la gente hace negocios y no se actualiza. Ese es el problema.
Gracias. Bien, señor. Sider Perú se encuentra bajo la administración del grupo Gerdau, inversionistas brasileños, que a finales del año 2006 compró más del 70% de las acciones de la empresa. Esa es la realidad. Claro. Y ellos, como dueños de Sider Perú, al parecer se están dedicando a la importación. Bueno, y acá le ponen nada más el sello. Igual está haciendo esta zapatería, esta fábrica de zapatos y Bata, ¿no? Bata, tú vas a... Bata es... a una tienda Bata. Brasilera, ¿no? Una tienda Bata, ¿sabes? Peruana. Ya, ok. Y vas a una tienda Bata y ves ahí, Bata Rima creo que era antes, y ahí miras las zapatillas, ahí dice Made in China. Pero está bien, porque se venda... No, pero o sea, yo me lo refiero malo estaría que todo le el pongan mundo... Made in Perú. No, y está bien. otra cosa, pero si le ponen... Tú siempre... la idea de esta empresa es que siempre ha producido producto nacional. Claro, pero ya migró seguramente. Bueno, pues Claro. de repente No, es más barato, pues. Pero eso Claro, eso y que el es cuestión de oyente quién ha compra dicho en ese respecto al fierro, ahí viene la inspección del control de calidad. Por ejemplo, si lo que él dice que se quiebre el fierro, bueno, pues aquí que intervenga el Indecopi. Indecopi puede intervenir y probar que si la resistencia del material no pasa las tablas y las condiciones por la cual los estándares internacionales, entonces claro, inmediatamente pues se le debe aplicar la multa, pero Indecopi estará pensando pues en qué en su próximo cheque que va a recibir, no sé, porque estos temas no los toca. No hay un organismo encargado del control, digamos, de calidad, vamos a llamarlo así, de todo lo que son obras de infraestructura. Indecopi, Indecopi lo hace con laboratorios de la Universidad Nacional de Ingeniería, porque no hay laboratorios específicos, subcontratan a estos laboratorios que son los que tienen el control de la resistencia de materiales, ¿no? Ahora, nadie controla en el caso de los edificios. El último terremoto que se produjo en Europa ha sido Turquía, ¿no? Entonces, Turquía... la mayoría de edificios se cayeron. ¿Todo por qué? Porque simplemente ahí funciona pues la corrupción también. Y esos fierros están acá. Y esos fierros están acá. Esos son los que están trayendo, esos son los que estamos importando. Y se nos anuncia un terremoto de 9 grados, imagínense qué cosa vamos a... No sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? Pero en Chile también ha habido terremoto y algunos edificios se cayeron, otros se vinieron abajo. Claro. Ellos no están importando de... No, porque el libre mercado te permite hacer lo que tú dices, pues, Juan Carlos, en tu programa de emprendimiento. Tú eres partidario del libre mercado, entonces esa es la consecuencia del libre mercado. Tú le pones lo que le da la gana a la gente. Lo que pasa es que usted sataniza el libre mercado. Eso no es libre mercado. Pero eso es una corruptela. Eso es ¿Cómo que tengo que satanizar? Pero ¿cómo de corruptela? ¿Cómo de corruptela? Es una corruptela, pues, cuando usted importa algo y luego le cambia la etiqueta y te lo pasa acá como producto peruano, ¿eso qué es? Eso no es libre mercado. ¿Tú sabes cuál es? Está confundiendo las cosas. Momentito, calma. Eso es estafa, eso es engaño. Bueno, pero eso se está produciendo en el Perú, pero en Lima. La pregunta es ¿por qué se produce? Por el libre mercado, pues. ¿Cómo que por el libre mercado? Mira, se produce por la ineficiencia de los gobiernos corruptos. Se produce porque existe un mercantilismo. No es el libre mercado. Y dale con lo mismo, pero el libre mercado, pues. El libre mercado permite eso. Libre mercado. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero que escuches un ratito. Sin instituciones fuertes, el libre mercado corre el riesgo de devenir en esta suerte de libertinaje, ¿correcto? Lo que falla no es el libre mercado, son las instituciones las llamadas a corregir estos defectos, estos vacíos, no lo están haciendo. Ahora, mira. Entonces, su crítica no debe ser al libre mercado, debe ser a instituciones como Indecopi, que simplemente está ocupada en otras cosas y no resuelve estos casos que son de interés nacional. Tiene antecedentes que no trabaja pero bien. no critique Indecopi, pues. O sea, usted es partidario de la ineficiencia de Indecopi. Y sí, claro, hay que tumbarnos el libre mercado. ¿Cómo es eso? Tiene que definirse. Ahora, si yo critico Indecopi, estás contra Indecopi porque quieres apabullar a esta institución. Pero Indecopi ya tiene antecedentes de que trabaja mal. El caso Orellana, por ejemplo. ¿Pero qué? Porque tiene antecedentes de que trabaja mal, que trabaje mal. Registro público también. Registro público también. Hay que satanizar al libre mercado porque Indecopi trabaja mal, pobrecitos, no pueden, tienen malos antecedentes, con mayor razón, si trabaja mal hay que señalar eso con más fuerza. ¿Qué piensa usted, general Barrantes? Bueno, definitivamente la madre de todo eso es la corrupción, pues todo esto que pasa son las instituciones corruptas, ¿o no? ¿O usted sataniza también el libre mercado institucional, son instituciones débiles, porque si nos fuéramos con instituciones fuertes, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, Indecopi y la institución que es la más grande
plan de que los ciudadanos del Perú hubieran ciudadanos reales que sepan exigir sus deberes y derechos, le aseguro, usted compra un fierro, bueno señor, quiero llevarlo al laboratorio y que me pruebe si está la exigencia, y usted le aplica una multa como hace en Estados Unidos. ¿Cuántos ciudadanos le ha ganado multas a las empresas? Porque no han cumplido los estándares que estaban establecidos. Allá funciona pues la justicia. Claro, por ejemplo, mire, en nombre de libre mercado, don Rubén, se cometen muchísimas barbaridades, muchísimas estafas comerciales. Mire, lo que hace Saga, por ejemplo. Saga importa ropa, en la mayoría de casos, y esto se ha conocido a través de informes periodísticos, ropa usada, y le cambias la etiqueta y ya está, te la venden como nueva. Eso se da gracias a qué cosa, a que hay instituciones incapaces de fiscalizar, o que han sido simplemente instituciones que se han dejado sobornar, claro. Pues, porque el último comunicado de la SUNAT, justamente a raíz de la apertura de bultos con ropa allá en Chosica, daba cuenta de que habían decomisado esa ropa nueva por un lado y ropa usada. Claro, el cambiazo, es el cambiazo. Pero eso ya ha sido rechazado por ellos, pero de todas maneras se da. Claro, eso, pero ahora, no es el libre mercado, son las instituciones. ¿Qué es lo que está pasando en algunos edificios de Pueblo Libre y Magdalena del Mar? Edificios, esto es real, por si acaso. La gente se queja del pésimo acabado que tienen esos departamentos. ¿Por qué? Porque le están metiendo, gracias al libre mercado, están metiéndole cualquier cantidad de productos de segunda o de tercera clase. Esa es la verdad. ¿Cuál es su opción al libre mercado que tanto lo critica? Yo te digo nomás. Pero es que usted critica debe tener una opción. Ahora, tú dices a las instituciones pueden existir, deben existir. El problema son los hombres que están manejando esas instituciones. Yo no puedo decir, pues me voy contra la Policía Nacional como institución, no, sino me voy contra algunos oficiales de la Policía Nacional que son los corruptos. Eso es cierto. Usted está encomendando entonces la situación a digamos, el capricho eventualmente de algunos hombres. Las instituciones fuertes, sólidas, no se manejan por el criterio de una persona, sino por las reglas, por lo establecido. Está bien, pero las reglas no se cumplen, pues. Se cumplen las reglas. Miren, pero una municipalidad. Por eso, pues, las reglas no se cumplen, ¿por qué? Una municipalidad, el alcalde dice, muy bien, procede la licencia. Claro, son las instituciones. Claro. Y lo que se ha podido comprobar es que el sistema está corrupto. Es el sistema. Yo recomiendo fortalecer el mercado interno. ¿Por qué nosotros, el libre mercado, por qué tiene esa facilidad que tiene acá? Al margen de la corrupción que está de por medio. ¿Sabe cuál es la desventaja? Que no tenemos un mercado interno fuerte. Porque si tuviéramos un mercado interno fuerte, tuviéramos productos buenos en el país, le aseguro que no compra nada. ¿Usted cree, por ejemplo, que en Estados Unidos van a comprar esa ropa, un polo de $1, un polo chino de $1? No lo van a comprar. Y jamás lo venderían, y China no lo llevaría ahí. Pero aquí en el Perú compramos la tela de peores calidades, del menor gramaje, y lo compramos y lo hacemos porque por la corrupción. Pero si tuviéramos un mercado fuerte, por la corrupción es también corruptela. Hay muchos peruanos que son cucufatos, no quiere comprar en Gamarra, quiere comprar en Sara, lo venden, te estafan a precio más caro todavía. Pero el mercado, hay mucha cucufatería, claro, tienes que vestirte de Saga para sentirte. Pero por ejemplo, en Gamarra hay gente que te vende ropa china ahora. Claro, sí. Ropa china de tercera, ¿no? No está mal que vendan ropa china, lo que está mal es la estafa. Está bien, o sea, que yo importe un producto chino y que te haga el cambiazo, ahora, que te diga, si tú me dices, ¿es chino? Está bien. Hay gente que se deja estafar, también saben que le están estafando. Allá en Guacho, por ejemplo. Claro, se van a las tiendas donde hay mayólicas, losetas, buen alumbrado, buena chica que atiende, pero están comprando el mismo producto que venden en el mercado. En el mercado está 8 soles y en esa tienda está 30. Pero es Saga. Pues. Pero claro, es de marca. Peruano cucufato. Made in China. O marca Delmer. Bueno, pero eso, mire, nos hace ver de que todavía aún no tenemos la independencia que quisiéramos tener. Por esa razón es que nosotros auspiciamos de que ser patriotas, pues, para mejorar y potenciar lo propio. O sea, el mercado nacional, la industria nacional, no con eso que lleguemos a un chauvinismo, como siempre se dice, ¿no? Claro. No, sino que darle al empresario, darle al creador de lo mejor del mercado peruano, que tenga un espacio, que tenga el mejor espacio. No dejémoslo como ambulantes, dejémoslo como marginales, ¿no? Yo creo que acá hay que ayudarlos y darles crédito, más bien a reunirlos. Hay buenos esfuerzos. Claro, la política de desarrollo debe tener preferencia por el capital nacional. Exactamente, y darle un banco de primer piso que tenemos tanto dinero y darle facilidades para que desarrollen como lo hicieron en Colombia. Hagámoslo acá ya, siquiera no pensemos más, copiemos, que sea lo bueno. Vamos a una pausa y luego vamos a analizar también otra fecha importante el día de hoy.
el golpe de Fujimori. Esto es Radio Exitosa. Ya regresamos con Exitosa Domingo, aquí en Radio Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. Atención, señores conductores. La Municipalidad de Lima informa que desde el 6 de abril, a partir de las 6 de la mañana, se aplicará el plan de desvío de tránsito por el inicio de la construcción de 3 bypass en el cruce de las avenidas 28 de Julio con Garcilaso de la Vega. En ese sentido, se recomienda a los conductores tomar sus precauciones y tener en cuenta las vías y rutas alternativas, tanto de sur a norte y viceversa, ante el cierre temporal de las mencionadas avenidas. Municipalidad de Lima. Un celular con radio es mejor por donde lo escuches. Por supuesto, porque no se corta si pasa alguna emergencia. Por ejemplo, si llegara a haber un terremoto, no podrás llamar ni mandar mensajes. Pero si tu celular tiene radio FM, siempre vas a poder estar informado. En cambio, si usas el streaming de tu celular, no va a funcionar y estarás totalmente desconectado. El streaming no es malo, pero que te quede claro, no es radio FM. Si estás pensando comprar un celular nuevo, exige que tenga radio, no streaming, no un app que funciona como radio. Pide que tenga radio FM, porque un celular con radio es mejor, por donde lo escuches. Los periodistas más destacados redactan para ti tu Diario Exitosa. Soy Juan Carlos Tafur, director de Diario Exitosa. Aquí todos informamos con objetividad, veracidad, para que usted nos lea fácilmente. Como periodista, aquí busco que la verdad se imponga ante la mentira y la injusticia. Si no, dejo de llamarme Nicolás Lucar. El equipo más completo de profesionales elaboran tu Diario Exitosa. Diario Exitosa, a solo 50 céntimos. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Continuamos con Exitosa Domingo, aquí en Radio Exitosa. Bien, esto es Radio Exitosa. Estamos con Juan Carlos Atoche, el general Wilson Barrantes, y también se ha subido al carro David Flores. Así estamos acá un equipo para analizar también conjuntamente con ustedes el golpe de Fujimori, el autogolpe en el Perú en el año 1992, un 5 de abril, al igual que hoy. Esto es Radio Exitosa. ¿Cómo fue el golpe de Fujimori? Disolver el Congreso de la República. Eso fue el primer punto. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía, pues la mayoría le estaban jalando el saco, no le dejaban caminar, no le dejaban hacer muchas cosas, y esto fue lo que se produjo. Entonces se cerró el Congreso el 5 de abril, ahí Alberto Kenya Fujimori instauró el gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional. Esto es disolver el Congreso, dejar en suspenso la Constitución de 1979, convocar a elecciones para un Congreso Constituyente democrático, y eso fue lo que pasó. Y esto es lo que se recuerda hoy. Bien, esto es Radio Exitosa. ¿Qué dice general Wilson Barrantes al respecto? Bueno, mire, en realidad lo primero que deberíamos decir es que debemos sentirnos avergonzados de por qué llegamos a ese estado de cosas, por una sencilla razón, y algo que no se dice. Todas las críticas que he escuchado hasta hoy se olvidan de algo importantísimo. ¿Por qué llegamos al 5 de abril? ¿Sabe por qué llegamos al 5 de abril? Porque tuvimos una costra política que mal importaba en ese momento los líos internos partidarios desde el año 80 hacia adelante, el antimilitarismo a cuestas, y teníamos dos grupos subversivos que estaban ganándole al Estado peruano. Frente a la inacción en materia de resolver el problema por parte del gobierno, primero de Belaúnde, segundo por el gobierno de García Pérez. Y yo le digo con probadas razones, el año 1990 yo fui comandante de un batallón y tuve la desdicha de ser testigo, por ejemplo, que el alimento de un soldado era 30 centavos. O sea que con el soldado solamente podía recibir una gaseosa y se acabó por todo el día. No teníamos, ni siquiera, hay días que solamente tomábamos agua con café y le llamaban chuma. O sea, ¿en qué año era eso? 1990. O sea, la desgracia más grande que pasó el país después del 79 la vivimos el año 1990. Llegamos al fondo
la situación. ¿Cómo hacía Fondo para de la olla. resolver Entonces, el problema ¿sabe del batallón? ¿Qué hacíamos? Muchos soldados que pertenecen a la comunidad agricultora de Arequipa, que es donde yo prestaba servicios, salían y los padres venían trayendo saco de papitas, medio saco de papitas, medio zapallo, un zapallo, y así logramos paliar este proceso. Y era un proceso lamentable, mientras OFASA, que era la organización, una ONG evangelista, y Cáritas regalaban productos en la calle, y por amistades que teníamos nos regalaban leche, nos regalaban cosas que eran, digamos, manejables para la supervivencia de la tropa. Además, le digo, los jardines que se regaban con agua, se regaban con agua y se sembraba grasa, sembrábamos alfalfa para que tengamos cuyes, para que tengamos vacas, es decir, sobrevivir. Y encima de eso nos tocó hacer frente a lo que significaba en ese momento Sendero y el MRTA. Un preso tenía mejor racionamiento que un soldado, porque a ese nivel llegó el Estado. El Estado peruano trató a ese nivel. Yo no sé si en este caso habría que preguntarle a la historia de García Pérez si él quería compartir el problema, disputarle el problema al Sendero y al MRTA, porque se hablaba de haber alcanzado el equilibrio estratégico. Entonces significaba que le habían ganado al Estado. Eso es realidad, está escrito. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? No había voluntad política para tomar decisiones reales, porque la decisión no basta con las palabras, sino basta con el presupuesto, porque el desplazamiento de las tropas y todo eso era cada vez, y nosotros lo hemos vivido, el Sendero ya estaba prácticamente tomando acciones en Lima. Pero eso es lo que se veía. Indudablemente nosotros siempre hemos sostenido que la derrota político-estratégica a Sendero la da Velasco cuando le quita la bandera de semifeudal y semicolonial a Sendero. Y además el mundo también le da la derrota porque ya Deng Xiaoping toma China el año 1976 y ya prácticamente el maoísmo es historia para China. Y nosotros acá todavía nuestros criollos políticos de izquierda todavía seguían hablando del maoísmo, etcétera. Ahí, en ese entonces ya Deng Xiaoping decía, no importa de qué color sea el gato, pero que case ratones. Claro. Y él mata a los revolucionadores culturales, o sea, muere la esposa de Mao Zedong y la ejecutan públicamente, y entonces eso es la historia que debemos conocer. Pero ¿qué pasaba en el Perú? Nosotros todavía vivíamos ese dilema este-oeste, el dilema de la revolución cultural en el Perú. Entonces no teníamos presupuesto, no teníamos nada. Entra Fujimori el año 90, en julio del año 90, y la situación continuaba con el desastre económico más grande. Éramos inelegibles, teníamos la inflación más grande de la historia, no teníamos posibilidad de salir adelante. Y les digo algo que deben conocer la opinión pública, y el defecto de no haberlo hecho conocer tal vez sea del gobierno o de los propios militares. En las escuelas de estrategia de Chile, de Ecuador y de varios países del mundo, Brasil, Argentina, ya se repartía el Perú. Ya estaba la fórmula militar de ocupar Perú militarmente para llevarse una parte del sur, el Chile, la otra parte Ecuador, una parte Brasil, y bueno, y quedaba un pedacito de Perú que era parte de la parte limeña. Eso es realidad, eso venía ocurriendo. Entonces llegamos al 5 de abril porque teníamos un Congreso parásito que lamentablemente, lejos de pretender dar facilidades para desarrollar el país o hacer las dos cámaras le parecían parasitarias. Las dos cámaras parasitarias, porque al final, si una estaba mal, la otra tenía que eliminarlo. O sea, políticamente le hablo. Yo no estoy haciendo un análisis real. No estoy simpatizando por nadie más. Yo soy antifujimorista. Claro, por eso políticamente es el único análisis. Ahora, vamos a suponer, general Wilson Barrantes, un escenario igualito al que estamos viviendo ahora, ¿no? Usted, presidente de la República, y tiene esta misma situación, ¿no? Se bajó un gabinete y estamos con una segunda oportunidad. Si este gabinete es censurado, ¿qué haría usted en el caso hipotético que usted fuese jefe de Estado? Las condiciones del 5 de abril del año 1992 han cambiado respecto al 5 de abril del año 2015. Claro, porque acá ahora hay una constitución que lo permite. No, hay una constitución, siempre lo ha permitido. Claro. La constitución del 33 permitía la insurgencia, la del 79 permitía la insurgencia, y la actual también permite la insurgencia. O sea que cualquier ciudadano puede insurgir. Eso está... es constitucional. Es constitucional, o sea que no tenemos problema. Pero hay un gran detalle, que hoy en día tenemos dos cosas. Tenemos una situación económica totalmente distinta, tenemos una población totalmente informada, tenemos un ejército que constitucionalmente entiende cuáles son sus obligaciones, particularmente el ejército. O sea que yo no encuentro ni un atisbo de posibilidad alguna de un presidente constitucional que pretenda decirle a la Fuerza Armada para un golpe de Estado. Lo primero que harían, lo votan a él y lo denuncian ante el Congreso de la República. Eso sí, le puedo asegurar por la información que dispongo. Es pretender pensar, y sería una candidez de
Ollanta Moisés de que pretenda pensar de que él va a dar un autogolpe es falso. Más bien yo diría lo siguiente, la posibilidad de un autogolpe hoy día sería más bien que ya haya negociado con García Pérez para que no tenga nada, le estaría dando facilidades a García Pérez. General, hay una curiosidad, hace poco una oyente llama y le dice, ¿qué hacía usted? ¿Dónde estaba? ¿No? Y ahora yo me pregunto, escuchándolo, ¿dónde estaba el general el 92? ¿No? Era parte de este autogolpe. Fue convocado para el autogolpe porque Alberto Fujimori tenía todo el poder de las Fuerzas Armadas. Él le ordenaba y usted tenía que ir. No, mire, lo que ocurre es que la gente tiene que entender de que la Fuerza Armada es una institución vertical y tiene que serlo, tiene que cumplir órdenes, porque si no cumple órdenes estaríamos hablando de un ejército mercenario o estaríamos hablando de un ejército de liberación nacional, pero no de una Fuerza Armada profesional. O sea, usted cumplió órdenes. Claro, cumplió. China, por ejemplo, a partir del año 76, convierte el Ejército de Liberación Nacional en Ejército Popular. Y el Ejército Popular le establece jerarquías y se acabó la milicia. Y a partir es un ejército profesional en donde hay un general de 4 pero general, y son mucho más fuertes. Fuera de China, la pregunta que le hace David es, el general Wilson Barrantes compartía entonces con Fujimori necesidad, entre comillas, vamos a ponerla, de cerrar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Era una necesidad sentida en ese momento de que la solución que quedaba al Perú para evitar dos cosas, evitar el problema de la repartición del Perú y para evitar... Pero era una necesidad porque si ya le habían dado a Fujimori las facultades para que él tome las medidas desde el Ejecutivo que consideraba pertinentes. No, por eso es que la económicamente, es decir, ¿cómo usted puede, un hombre con espíritu democrático puede avalar el golpe de una institución, el cierre de una institución? El golpe no lo dimos nosotros, yo no he participado del golpe. Pero su silencio fue prácticamente cómplice. Usted dijo, señor Fujimori, señor presidente, aquí estamos. Era Wilson Barrantes. Usted acata órdenes. En ese momento la coyuntura, la necesidad del país está la seguridad por encima. Mire, si usted ha leído al príncipe Pero ¿de qué seguridad hablamos? Si ya le habían dado las facultades. No, pues es que la realidad del país no tenía ninguna posibilidad de crecimiento de nada. Mire, si leemos al príncipe Maquiavelo, las razones de Estado están por encima de las situaciones medudas. ¿Pero qué razones de Estado? A ver, en este momento la seguridad nacional era una razón de Estado. ¿Qué seguridad nacional si ya le habían dicho, señor Fujimori? No, pero ¿con qué? Mire, le habían dado las facultades al Ejecutivo, y así lo reconoce incluso quien entonces era vicepresidente de la República, el señor Máximo San Román. Claro. Le habían otorgado facultades al señor Fujimori para que él desde el Ejecutivo tome las medidas que crea necesarias. Mire, en seguridad nacional, en economía. Entonces, ¿de qué hablamos? En las escuelas de estrategia de Europa, en la escuela, le hablo exclusivamente de Alemania, en la escuela de terrorismo de Alemania, reconocen que lo que ha ocurrido en el Perú es un proceso dentro del campo democrático, es un proceso que se dio para acabar con el terrorismo y es saludado, ¿ya? O sea, no se ve la parte menuda y la cual yo también me suscribo. ¿Usted cree que el cierre del Congreso fue lo que acabó con Sendero? No, es que mire, no es que Sendero ya venía, como digo, la derrota político-estratégica se había dado en el tiempo, se había dado mucho antes, en el año 70. Ya teníamos, en la década del 70 ya Sendero estaba político. Pero con la captura de Abimael, los que finalmente coronan, digamos, dan ese golpe es el GEIN, no es el cierre del Congreso, no es el señor Montesinos. Es otro error histórico de pensar, mire usted. No es el señor Miyachiro, el señor... No, mire, yo les desconozco mayor mérito que el que cumplieron como policías, y se lo digo claramente y se lo diré en su cara a cuando los vea. Ahora no. Mire, la política de Estado es clarísima. Había una estrategia de Estado para controlar y acabar con todo el proceso subversivo del Perú. Cuando cae Abimael, Fujimori no estaba ni enterado. No, es que no es así. Sorpresa para Fujimori. No, ese es un error que se piensa porque todos nosotros, yo trabajaba en inteligencia y sabíamos lo que estaba pasando y sabíamos que se iba a dar. Más le digo, fíjese, le doy un alcance para que la opinión pública sepa la verdad. Cuando el año 1992 es capturado el camarada Zenón en la Universidad César Vallejo, y esto es histórico, el que estuvo infiltrado en la Academia César Vallejo fue un agente de inteligencia y conjuntamente con él fue detenido. Ese señor posteriormente trabajó en el penal cuando llegó el camarada Zenón a Yanamayo y él dio la primera información relacionada a la ubicación de Abimael Guzmán y nosotros ahí hemos estado ubicados Abimael Guzmán. O sea, esa es la historia. Lo que se ha vendido a la prensa, que lo venden los caviares para quebrar y decir que Fujimori no supo, no me interesa ni eso, pero yo le estoy hablando de la verdad histórica. Por eso es que yo postulo la tesis de la revisión de la verdad histórica. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha ocurrido en el Perú. Bien, vamos con llamadas. Ahí está la pregunta de nuestros oyentes. Señor, lo escuchamos. Radio Exitosa. Bueno, don Rubén. ¿Qué tal? Quería hacerle una pregunta a General Barrantes, porque muy
muy entusiasta, su participación muy objetiva, lo escucho hablar de corrupción en todo momento, y hoy en día la corrupción en el Poder Judicial campea a diestra y siniestra. De él llegar a ser presidente, porque yo veo que ya nos está convenciendo a muchos peruanos, porque tiene una posición nacionalista. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué haría con el Poder Judicial, con el Ministerio Público para combatir la corrupción? ¿Y qué haría en el tema de seguridad ciudadana? Porque vemos hoy en día que está diciendo una cosa, ojalá sea cierta, lo que dice que los de Geín, ni Yachiro, ni Benedicto son los autores de la captura de Abimael Guzmán, y que prácticamente el ejército, por intermedio del Servicio de Inteligencia del Ejército, fueron quienes les pusieron en bandeja prácticamente la captura de Abimael Guzmán. Y si bien es cierto, yo como policía, sabemos pues que el ejército no puede actuar directamente en detenciones, lo cual la policía sí lo puede hacer. Entonces, da a entender el general Barrantes que prácticamente ellos hicieron todo el trabajo de inteligencia y le dijeron a la policía, a Marco Miyachiro y a Benedicto Jiménez Vaca, le dijeron: acá está el pescado, captúrenlo, fríenlo y pónganlo a disposición. ¿Es cierto eso, general? ¿Y qué va a hacer contra la corrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y con la seguridad ciudadana? Bien, vamos con otra pregunta. Esto es Radio Exitosa. Señor, le escuchamos. Aló, muy buenos días. Sí, señor, ¿qué tal? Sí, no es cierto lo que dice el general Wilson Barrantes respecto, tratando de justificar el golpe de Estado como que era necesario para derrotar el terrorismo. Otros países derrotaron el terrorismo sin dar golpe de Estado. Es un buen sustento, un buen argumento. Aparte de eso, otra prueba está que los 3 meses posteriores al golpe de Estado del 5 de abril, Fujimori no dio ninguna norma para combatir el terrorismo. Como dijo Atoche, ya se había aprobado varias normas para combatir el terrorismo, el Congreso que mismo Fujimori cerró. Es más, años después Fujimori liberó una terrorista japonesa. Mucha gente se ha olvidado de eso, una integrante de la organización Sol Rojo. La policía la había detenido, que era cómplice de Sendero Luminoso, se le encontró acá en Lima, ¿no? Cómplice, y por presión parece que de Japón, Fujimori pues la soltó, dejó que regrese a Japón. Eso es lo que poca gente habla. Recordemos también que Fujimori, su Montesinos, ¿no? Su asesor, le dio armas a las FARC, a las fuerzas terroristas de Colombia, ¿no? También hay que recordar eso. Recordemos que desde la época de Fujimori, en 97, se tomó el MRTA, tomó la embajada de Japón. O sea, no es que había vencido el terrorismo porque cerró el Congreso, eso es falso, pues, porque habían actos terroristas. Cuando cerró el gobierno de Fujimori, seguían los terroristas actuando en el país. O sea, ese cuento de que Fujimori venció el terrorismo no es cierto. En los 3 primeros meses que Fujimori cerró el Congreso, lo que hizo fue dar unas reformas que el Fondo Monetario Internacional estaba exigiendo desde el 88 y que el FREDEMO estaba apoyando. Esa reforma era la reforma de la ley de la minería, ¿no? Que digamos privatizó la minería, dio la reforma de la ley del sistema financiero, en la cual quitó los topes a las tasas de intereses, y una reforma al comercio exterior o a la política de aduanas, desapareciendo los aranceles, y una reforma en el decreto legislativo 728, desapareciendo los derechos laborales. Bien, vamos con otra participación. Son las 7:52, señor, lo escuchamos. Radio Exitosa. Aló, señor Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Le escucha el general Barrantes. Muchas gracias. Saludo al general Barrantes. Escucho a los señores lo que hablan. Yo me pregunto y le pregunto al general Barrantes. ¿Se entregó solo a Abimael Guzmán? ¿Se entregaron los terroristas solo? ¿Quién derrotó el terrorismo? Bueno, son preguntas que realmente dejan mucho que desear de ciertos ciudadanos que lamentablemente desconocen los primeros 5 años de Fujimori. Yo también soy independiente, pero hay que hablar de las cosas justas, la cosa que uno lo ha vivido. Yo lo he vivido. Muchos de mis amigos han fallecido en la época del terrorismo, pero aparte de ello, ya que está el general Barrantes, cuando yo tenía 22 años, tuve la oportunidad de trabajar en Tacna, en el cuartel militar de Camiara, que pertenece a Locumba. Según la historia, ya que estamos tratando de Chile, según la historia, no sé si usted me puede decir sí o no, Tacna, la capital de Tacna, en esos tiempos era Locumba, algo así, porque yo he llegado a conocer el sitio Locumba, donde muchos chilenos visitan en el mes de septiembre, septiembre, a un Cristo que le llaman el Señor de Locumba. Ahí me he encontrado con muchos chilenos que le dan misa para que pasen hasta este lugar. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo trabajé
por 1 año y medio aproximadamente en el cuartel militar, pero en construcción civil. Yo soy de Huacho. Cuando viajé de Huacho, desconocía realmente la situación en el sur, completamente, solamente por estudio nada más. Allá me encontré con un padre, un cura, Oscar Cantor, ya fallecido, que aquí en Huacho fue cura, fue padre nada más, sacerdote, pero allá en Tacna fue obispo. Con él tuve la oportunidad de conversar, y él me puso al tanto de la situación que se vivía en el año 75 con Chile, en cuanto al espionaje, tanto por parte de Chile como por parte del Perú. Yo reduzco esto, que en la época del general Velasco hizo el golpe de Estado, lo hizo pensando en Chile, porque él sabía que tenía que entrar primero antes para prepararse. Y el general Barrantes no me va a dudar que soy mentiroso en el sentido de que ese cuartel, cuando yo estuve allá y conversando con los oficiales y amigos, era el cuartel más grande en esa zona del sur, aparte de la Barracín, que está en Mimotana, el de Puno, el de Arequipa. Entonces ese cuartel se estaba preparando justamente para dar el contragolpe al ejército chileno. Él tenía todo planificado para recuperar Arica y Antofagasta, creo que es, no recuerdo bien. Iquique creo que es. Claro. Entonces, bien, amigos, no nos extendamos mucho, nos va a ganar la hora y son las 7:55. General Barrantes, por favor. Ya, mire, acá hay una visión reduccionista interesada, que se trató de hacer notar que la subversión la ganó, entre comillas, el GEIN, y la derrota al terrorismo la ganó el GEIN. Y la pregunta del oyente, ¿quién derrotó el terrorismo? Derrotó el gobierno. En el gobierno las instituciones dependen del presidente de la República. El ejército, la marina, la fuerza aérea. Las políticas de Estado se cumplen. Si están mal, bueno, pues no se cumplen, pero si están bien, se cumplen. En este caso, la política contraterrorista del Estado peruano, que se promulgó con la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, el decreto legislativo 752, que crea parte de este sistema, la Ley de Inteligencia, la Ley de la Policía Nacional, fueron establecidas en el año 92, y esas leyes permitieron la integración de los sistemas, y todo fue una política de Estado. O sea, si yo tenía una información, por ejemplo, que soy del ejército y el objetivo lo tenía el señor que es de la policía, se lo entregábamos. Claro. No había esa mezquindad, no, que yo, ni tampoco en la Fuerza Armada, y menos en el ejército, hay la intención de arrogarse una serie de éxitos que no es estilo de la Fuerza Armada, y menos del ejército arrogarse los éxitos de la pacificación, jamás. Nosotros reconocemos como estudiosos de la seguridad y defensa nacional que la política de Estado permitió la captura de todos los mandos que en ese momento lideraban la subversión. No solamente Guzmán, fueron capturados todos. Ya le dije, fue producto de una política de Estado. Todos los sistemas trabajaban en provecho de quien tenía la responsabilidad. La función de la Policía Nacional es ejecutar las capturas y las hace. El ejército no hace capturas. Por eso es que hoy en día estamos enfrentando procesos penales. Con respecto al qué hacer con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y con la seguridad ciudadana, nosotros postulamos federalizar al país, y obviamente dentro del tema de federalización, el tratamiento del Ministerio Público y Poder Judicial incluye pues una elección a través del voto de los jueces y fiscales en los diferentes distritos, y en los niveles mayores, obviamente expurgarlos como lo hace el modelo de Estados Unidos, ¿no? Ese es el modelo federal. Después, el otro punto dice, ¿qué hacer en cuanto a la seguridad ciudadana, señor? Asumir en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que la seguridad ciudadana es la principal amenaza del Estado peruano. ¿Eso está pasando hoy en día? No está pasando. Porque mire, los 4 años que hemos tenido hasta hoy, hemos sido inundados que el problema del Perú es el terrorismo. Por amor de Dios, eso no existe en el Perú. Existe el narcotráfico, que es la locomotora de la inseguridad ciudadana. Eso es lo que existe, y mientras en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional no tengamos un director de inteligencia nacional capaz como lo que no ha habido hoy en día, entonces ahí podemos decir recién que podíamos enfrentar con éxito la seguridad ciudadana. Y con respecto a la parte externa de la que se habla, que hable el oyente último, que en relación a los cuarteles de los
Tocumen. Efectivamente, se prepararon la Fuerza Armada, infraestructura logística, infraestructura militar, capacitación para llegar a recuperar Arica y Tarapacá, que es un sueño que en ese momento se ha perturbado, pero que sigue siendo realidad para lograr conquistarlo a través de otros mecanismos en el tiempo que hoy día es mucho más fácil que en el pasado. Y nuevamente digo, el 5 de abril nos debe avergonzar a todos, porque no es el 5 de abril, obviamente, lo que nosotros hubiéramos querido, como bien lo dijo Juan Carlos Atoche, avalar el golpe de Estado. Obviamente, cuando se violenta una institución como es el Congreso, estamos obviamente transgrediendo las normas del Estado de Derecho. Eso no se debe hacer, por supuesto, ni hoy ni nunca, pero lamentablemente en ese momento así fueron las cosas. Hoy en día hemos aprendido la lección, pero pareciera que este gabinete picón, que yo le llamo el gabinete picón porque está elegido como respuesta contraria a lo que el gobierno, el Congreso le ha dicho, este gabinete picón no sabemos a qué apunta, a facilitarle al señor García Pérez que tenga facilidades para que no pase nada. Esa es la realidad. Claro. Bien, general Wilson Barrante, muchas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Es ilustrador también conversar con Sí, de todas maneras. Polémico, claro. Wilson Barrante. Bueno, y más polémico va a estar en unos instantes cuando hablemos acerca de los alimentos. ¿Qué pasa? Ya está con nosotros Johnny Lescano. ¿Qué pasa, maestro? Johnny Peralta. Johnny Peralta los dos están igualitos, ¿ah? Sí.